Para los que no me conocen, mi nombre es Elena López. Soy ingeniera de sistema graduada por allá por los años 2003. Entiendo que muchos de los que están aquí para esa época estaban cursando el bachillerato. Eran básicamente unos niños. Yo me gradué en ese año, perdón, fue en el 2002, me disculpan. Y mi pasión por las bases de datos fue desde el principio, ¿ok? Inicié programando en un lenguaje de programación que se llama Delphi. Yo sé que algunos lo han escuchado hablar, otros no. Ya básicamente no se utiliza en el mercado, pero fueron mis inicios. Luego de Delphi, estuve trabajando en el sector público y ahí básicamente inició mi pasión por las bases de datos en SQL Server. O sea, me gustaba mucho desde mi época de estudiante el análisis de datos y el análisis de la arquitectura de una base de datos. De acuerdo, pero cuando yo le tomé amor a SQL Server fue por allá, por finales del 2003. Después de ahí estuve trabajando en el sector privado, seguía programando en Delphi y luego vino una oportunidad en la Suprema Corte de Justicia de acá de mi país, donde un proyecto que tenían en la jurisdicción inmobiliaria, un proyecto muy ambicioso, necesitaba de las habilidades de una persona que conociera algo de base de datos. Entonces ahí me hicieron una prueba y gracias al cielo pues la pasé y ya desde ese momento hasta la fecha todo lo que he trabajado es base de datos. Yo no conozco ya nada de lo que es programación web, nada de eso. Dice Delphi, ay, Delphi, sí, Delphi. Me encantaba, dicho sea de paso. Entonces, para no cansarle la historia, he venido trabajando con SQL Server desde su versión 7. La única que no he utilizado fue la 2014. Estoy actualmente en algunas pruebas para la versión 2016, a ver si ya a finales de año, inicio del próximo, estamos migrando por lo menos la parte de análisis de datos para la institución en la cual laboro. Actualmente estoy en un proyecto del Estado, también bastante ambicioso, que tiene que ver con todas las compras públicas, las compras y contrataciones. El proyecto integra todo lo que son compradores, entiéndase todo el Estado dominicano, y los vendedores o proveedores. Van a tener su dashboard y todo lo demás ahí dentro. Estoy en esa parte y ya enfocándome un poquito más a lo que he querido hacer, ustedes se preguntarán por qué. O sea, ¿por qué base de datos? ¿Por qué estoy haciendo esto y no le estoy cobrando ningún favor en efectivo, no le estoy pidiendo que den ningún tipo de apoyo económico, nada, ok? Lo estoy haciendo por dos razones muy básicas. La primera es porque a mí me gusta mucho enseñar lo que sé. Es algo que lo disfruto. En segundo lugar, porque entiendo que en el mercado hay un déficit y una necesidad muy grande de personas que estén capacitadas en esta área. A raíz de eso, me ha tomado un tiempo encontrar para el proyecto en el que estoy, para otros clientes, amigos relacionados, personas o técnicos para esta área. Como trabajo en ella, siempre me llaman. Pero señores, tengo para decirles que encontrar un DBA, no sé en otros países, sería bueno que los colegas que están acá de otras nacionalidades nos digan sus experiencias, pero aquí en República Dominicana realmente es, digamos, un poco trabajoso en buen dominicano. Entonces, se me ocurre esta idea, donde lo único que le voy a pedir a cada uno de ustedes es que se esfuercen. O sea, aquí le tengo una frase con la que quise dar, luego de mi presentación, dar la introducción del curso, que reza del siguiente modo: el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, en este curso, por más que yo me esfuerce en que ustedes aprendan, por más que
las cosas se expliquen claras, por más que otros compañeros nos brinden sus experiencias, si no ponemos de nuestra parte, no vamos a lograr nada. Esto se aprende practicando. Ok. Yo tengo una teoría muy personal, no quiere decir que ustedes tengan que estar de acuerdo, pero es lo que percibo, que los mejores técnicos en esta área se dan por dos grandes razones. Una de ellas es porque encuentra a alguien con la disposición de enseñarle lo que sabe. Ok. Y en segundo lugar, porque es una persona que posee la cualidad de ser muy curioso. Y la curiosidad, junto con disciplina, da excelentes resultados. Eso es lo único que yo les pido a ustedes, que traten de dedicar un tiempo, solamente son 2 días a la semana, entonces el resto de los días traten de leer lo que hemos explicado, de indagar. Ok, si continúo con la presentación, hay una frase que me salió a mí. Si se fijan, la otra tiene su escritor, que fue Platón. La que sigue me salió de mi alma. Ok, porque yo tengo un problema muy serio con el tema de las burlas y de creernos que somos o que sabemos más que los demás. No le estoy regañando, quiero que sepan eso. Soy una persona que goza de un buen humor la mayoría del tiempo. Ok, pero sí quiero enfatizar en esto, que en el grupo no se vea la burla. Por más sencilla que ustedes crean que es una pregunta, recuerden que todos aquí hemos empezado por algún sitio, por más sencilla que sea la pregunta. Bien, eso es lo que les voy a pedir, que se esmeren y que entre todos tratemos de ayudarnos. Yo estoy segurísima que yo he de aprender muchas cosas de ustedes también. Aquí hay un grupo muy variado. Hay personas que dentro del cuestionario que ustedes respondieron tienen un 0 en conocimientos de SQL, bienvenido. De igual modo, bienvenidos a aquellos que dijeron que saben un 5, mucho mejor. Eso implica que comencemos con temas que digamos que para alrededor del 40% de los que están acá sean muy básicos, pero que es necesario darlo. Es necesario darlo. Entonces le voy a pedir un poquito de paciencia. Entiendo que cada momento es la oportunidad de aprender algo. Quizás no aprendan algo técnicamente, pero es muy probable que cultiven la paciencia, por ejemplo, que bastante falta nos hace hoy día con el ritmo de vida que llevamos. Si tienen alguna duda, hasta acá. No. Ok. Excelente. Bueno, ahora que estoy leyendo un mensaje de una persona a quien aprecio mucho, Ani Mateo, una excelente analista funcional, les digo que hay personas que también, o que también no, que no son del área de sistemas, okay, que de algún modo están vinculadas a nuestra área y tienen deseo de aprender. Quizás en el desarrollo de la noche de hoy ustedes entiendan el por qué. Ok. Entonces, paciencia es todo lo que les pido y vamos a aprender todos aquí que vamos. Ok. Entonces, aquí tengo una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué base de datos? Ustedes saben que ahora mismo, y sin intención de ofender a los desarrolladores, ustedes tienen la necesidad de un sistema de cualquier cosa. Vamos a imaginar que uno de ustedes quiere poner una pequeña tienda en la comunidad en que viven, una tienda de vender ropa, zapatos, si quieren un software que les permita facturar y llevar un inventario para cuando ustedes no estén ahí, el empleado, los empleados que tengan, pues hagan el trabajo a través del sistema. Si ustedes se disponen, van a encontrar en la web muchas herramientas, muchas soluciones que son open source, que son abiertas, que son gratuitas. Entonces, el mundo está así. Hay muchísima variedad de software. ¿Qué pasa con ese auge que tuvo o que han tenido los sistemas, digamos, de los 90 hacia acá? ¿Qué está pasando con esa información? Se está generando diariamente mucha información
de diferentes fuentes. Tenemos términos nuevos como Big Data, Machine Learning, datos que no son SQL, o sea, datos no estructurados. Entonces, hay una necesidad en el mercado de personas que sepan gestionar y que sepan explotar los datos que los sistemas van a generar. Ok. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Cuando ustedes ven términos, la duración del curso completo, honestamente no lo tengo calculado porque a pesar de que tengo experiencia impartiendo este tipo de cursos, he agregado cosas y he quitado otras tantas. Entonces yo diría que ustedes son el piloto para yo determinar qué tiempo vamos a durar. Bien. Les reitero, haciendo un paréntesis, que las clases están siendo grabadas y que van a ser subidas a YouTube, en el caso hipotético de que no puedan estar aquí los días y la hora acordada. Entonces, continuando con mis comentarios, hoy día tenemos un fuerte auge, como les decía, de términos como Big Data, Machine Learning, datos no estructurados que están buscando de algún modo aprovechar todos los datos que generan los sistemas y o predecir el futuro en base a datos históricos. ¿Cuál es el problema? Que actualmente, como les decía ahorita, es qué libros, las recomendaciones al final. Yo no les quise comentar por Facebook porque a veces se me torna un poco difícil estar muy pegada a la red, pero al final les voy a dar las recomendaciones y a la vez cualquier material que yo hable, que yo sugiera por acá y que esté a mi alcance, que esté en mis manos de forma digital, yo lo voy a estar compartiendo en un Google Drive para todos los del grupo. Chévere. No sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, vuelvo con el tema del Machine Learning. Por ejemplo, está siendo muy utilizado en términos de mercadotecnia para la salud, donde tú agarras una base de datos histórica de pacientes, países desarrollados, y te da una proyección de qué pudiera estar pasando con cierto grupo de personas, por la edad, por la etnia, por el color de la piel, por la altura, por el color de los ojos. Lo mismo para el tema de las compras. Si ustedes se fijan en Amazon, les da una serie de sugerencias en base a las cosas que ustedes han comprado o han buscado previamente. Eso es imposible que sea realizado por un humano, por un grupo de técnicos. Entonces, lo que se hace en ese caso es que se toma toda la información histórica de cada cliente y en base a eso y unos algoritmos, entonces te entregan sugerencias de posibles compras o posibles cosas que tú estuvieras necesitando. Y el nivel de acierto es bastante elevado. En términos de salud, se está trabajando con pacientes o con datos históricos de pacientes que han padecido ciertos tipos de cáncer y se trata de encontrar factores en común que pudo haber ocasionado que esas personas tengan esa situación. ¿Quién más no me escucha, por favor? Si pudieran... Me dice Gina que no escucha. Hola. Ok, Gina, en tal caso debes estar revisando tu sonido porque me informan. Alguien que le escriba a Gina porque de igual modo ella no me va a escuchar a mí. Ok, entonces, aquí tengo una serie de datos, no lo vamos a leer todos, una serie de datos de la información que estamos nosotros generando actualmente en Internet. Acá arriba dice que la cantidad de personas que tienen acceso al Internet hoy día es igual a la población mundial del año 1960. Voy a utilizar esto. Estoy acá, en esta zona. Bien. Acá dice que cada 60 minutos se hacen 216,000 posts de Instagram. ¿Ok? Se suben a la red
277,000 tweets. Y así vamos generando, no solamente en las redes, sino en nuestras empresas, una gran cantidad de datos que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, lo ideal es convertirlos en información. Había en la parte, varios slides detrás. A ver. Ani, necesito tu ayuda para utilizar PowerPoint. Un entrenamiento urgente, por favor. Entonces hablábamos de la diferencia de datos e información. Ok. Cuando hablamos de datos, es información que no me genera ningún conocimiento. Yo puedo tener un listado de estudiantes, pero ¿de qué me sirve tener ese listado de estudiantes si al momento en que yo necesito saber el género de cada uno, en algunos casos está escrito en español, femenino, masculino, en otros no lo tiene, en otros está escrito en inglés, en otros casos tiene una F, una M? Entonces, al momento de yo tratar de generar algún tipo de información con esos datos, no me sirve. Ahí es entonces donde viene la necesidad de personas como ustedes, como yo, que estamos interesados en conocer las bases de datos de este mundo maravilloso con un poquito más de profundidad, un poquito más de conocimientos técnicos, con el objetivo de aprovechar todos esos datos y empezar a generar información. ¿Ok? Si avanzamos, tengo aquí tres pequeñitos. Gracias, Ani. Tres pequeños objetivos a cumplir en todo esto. Lamento decirle que hoy estamos acá, 57 personas, más de 100 se suscribieron al grupo y estoy casi segura que el curso lo termina alrededor del 40%. No estoy siendo negativa ni pesimista. Estoy leyendo algo acá en privado y me recordé que usualmente cuando uno inicia este tipo de actividades, no todos lo terminan, porque a veces queremos la fase final o la etapa final del conocimiento que se deriva o se traduce en dinero, en una mejora de nuestra economía. Pero el trayecto, el camino que hay que recorrer, muchas veces salimos corriendo. Yo espero que ustedes esta parte hoy la noten para que al final del curso me digan, no, Elena, te equivocaste. Estamos aquí todos. Chévere. Fue que leí un comentario por acá en el móvil y realmente entendí que valía la pena decir eso. Acá tenemos tres objetivos: formar técnicos con sólidos conocimientos de diseño, administración, explotación de base de datos, utilizando tecnología Microsoft. No me puedo basar en otra tecnología, como les decía, porque esto es lo que llevo trabajando más de 10 años. Cuando hablo de el asunto del diseño, el tema del diseño de base de datos, es porque actualmente ese es el talón de Aquiles de la mayoría de los sistemas con los que yo me he topado. Siempre hay un tema con la data. No está normalizada, hay datos redundantes, hay datos que faltan, hay datos que se capturan mal. Tenemos en un correo electrónico un punto porque el usuario se dio cuenta que el sistema no le valida que tenga una arroba y un punto y que después del punto tenga alguna otra palabra. Entonces pone simplemente un punto. No me deja ponerlo en blanco, pero si le pongo el punto no importa. Tenemos personas, bases de datos de personas, donde el género pudiera estar brindando una información importante a futuro y no lo capturamos porque no se le obliga al usuario. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas vamos a ir aprendiéndola acá. Del segundo punto ya habíamos hablado, que tengo intención de verdad de cuando yo necesite una persona de base de datos, decir, mira, en el curso había una persona con, o varias, o muchas, con esas cualidades. Vamos a darle la oportunidad. Y por último, crear una red de contactos profesionales con miras a compartir conocimientos y vivencias, utilizando el respeto, como habíamos hablado al principio, y el consumo de pizza como enlace. Para los que no son informáticos, se les informa que la comida favorita
de todo lo que trabajamos con software tiene que ver con pizza. ¿De acuerdo? Entonces no podía obviar esa parte. Chévere. Seguimos. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, porque ya voy a entrar en lo técnico, no me dejen hablando sola durante 2 horas, por favor. La pizza les animó, yo me alegro, qué bueno. La pizza es el pilar de la vida, claro que sí. Nunca pica pollo, nunca. Siempre pizza. Chévere. Leonardo, pregunte. Puedes, a ver, vas a hablar a través del micrófono. ¿Hay alguien aquí? Déjame ver si está primero, antes de yo hablar. No lo veo aquí, qué mal. No lo veo aquí. Bueno, pero tenemos ahí a Vilomar, que pudiera estar comprando las 10 primeras cajas de pizza, o a Irving. Chévere, para todos. La evaluación tiene mucho que ver, respondiendo tu pregunta, Kelvin, con lo que ustedes estén dispuestos a dar para ustedes mismos, porque al final no tienen que demostrarme nada a mí. Ok. Vamos a tratar de poner algunas prácticas que ustedes la hagan allí, pero aquí todos somos adultos. El yo empezar a decir que eso está mal, no, 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 no. Se hacen las prácticas, se discuten aquí las mejores, cuáles serían las mejores prácticas para, valga la redundancia, para obtener el mejor de los resultados. Podemos hacer dinámica, abrimos los micrófonos, se pide permiso cuando le tomemos más el piso a la aplicación, etcétera. Pero en términos de examen y práctica y ese tipo de cosas, nada que ver. De hecho, ahí está Newton y está, que lo vi ahorita y ahora se me fue el nombre, que han tomado clases conmigo y saben que yo daba examen para comer chocolates gratis, porque el que sacaba la menor puntuación en la siguiente clase tenía que llevar un chocolate a cada uno de la clase. Eso es cuando la clase era presencial. Por aquí no se puede, pero bueno. A ver. Hay alguien que tiene la mano levantada. Newton, te quité el mute. Puedes hablar cuando gustes. Newton. Parece Diga, que profe. lo hizo por Nada, error. sí, los de los chocolates. 10 pizzones de 18 pedazos. Bueno, vamos a salir súper gordos de aquí. ¿Hasta qué punto vamos a abarcar? Mira, vamos a empezar lo número 1. Vamos a aprender. Vamos primero a dar un repaso por todos los términos o los conceptos muy básicos. Por lo que le comentaba que hay personas que no son del área o que están iniciando la carrera. Y luego de esos conceptos, vamos a adentrarnos un poquito en lo que yo considero más importante de todo este curso. Porque todo lo demás ustedes lo van a encontrar en la web. Cuando le hablo de lo más importante me refiero al análisis de base de datos, el análisis físico y conceptual, el que ustedes tengan la capacidad de diseñar una base de datos que pueda verse a futuro, una base de datos que tenga los controles necesarios para que cuando crezca y se convierta en una fuente importante de información, podamos obtener lo que andamos buscando. Una base de datos que si el software sufre algún tipo de alteración, la base de datos sufra lo menos posible porque fue pensada y fue analizada por personas que realmente tienen los conocimientos para hacerlo. No es lo mismo, sin intención de ofender a las universidades, porque yo misma salí con mucha carencia en esa materia de la universidad. No es lo mismo lo que nos dan en la universidad, que es lo que vamos a estar viendo casualmente ahora, a cuando tú te enfrentas a un mercado laboral súper exigente y tú tienes ya líneas y líneas de código tiradas y te das cuenta entonces que tienes un mal diseño de base de datos y que por un único requerimiento de un usuario tú tuviste que empezar a reconstruir todo para atrás. Eso es lo que vamos a tratar de evitar.
No es lo mismo agregar un campo, agregar una tabla, porque creció el negocio, porque las necesidades cambiaron, a tener que rehacer todo desde cero, porque no tuvimos la capacidad analítica de llegar a un excelente diseño. No sé si eso responde a tu pregunta. Después de ahí, entonces, vamos a pasar a crear las bases de datos en SQL, viendo los tipos de datos, cómo vamos a evitar que los usuarios hagan lo que les dé la gana a través del software. Vamos a ver cómo implementamos las reglas de negocio a través de las bases de datos para que en el momento que cambie no tengamos que recompilar el software, sino que podamos hacerlo desde la misma DB. Vamos a ver un poco de ETL y finalmente vamos a ver un poquito, por lo menos la introducción de lo que está bateando ahora mismo, que es el tema de BI, pero enfocado a la tendencia, a la nueva tendencia del self-service. O sea, que el usuario tenga la capacidad de generar y analizar, de generar su propia información y analizarla a la vez a través de gráficos totalmente interactivos. Eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso les decía, al quien me preguntaba qué tiempo va a durar, le comentaba que se sale de mis manos en este momento. Yo saber, porque hay muchas cosas que yo misma decidí saltar. Decidí no hablar de ese tema acá, por muchas razones. Primero, yo estoy tratando de darle un enfoque a esto en base a lo que yo he vivido. Y como ahora mismo no tengo una institución detrás que me diga, no, tienes que dar esto, 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 esto y esto, sino que es algo que estoy ideando yo. Entonces tengo la libertad de darles a ustedes un poco de lo que yo he vivido en todos estos años. Cuidadito con calcularme la edad. Chévere. Luis Moreta, caramba, un placer verte por aquí. Yo espero que estén aquí porque les gustaba la clase, no porque no aprendieron nada, ¿eh? No, los certificados de participación no, pero les voy a decir algo. Tengo muy buena memoria para los nombres. Entonces, dependiendo de cómo les vaya a ustedes acá, de cómo ustedes evolucionen, de cómo se integren, de que participen, bla, 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 bla. Entonces, luego me pueden poner en su currículum como referencias. Ahí está la primera motocicleta de la noche. ¿Qué se hace cuando crece la base de datos? Hacia allá vamos. A mí me interesa mucho el lado de optimización de hardware, para allá vamos también, sí, vamos a tratar sobre eso, eso tiene que ver con el diseño físico. No, José Manuel, tú no sabes mi edad, es el secreto mejor guardado. Alexander, entonces debes moverte porque más nadie se me está quejando acá. La pizza no fue que llegó, no, Ani. Vilomar no la ha enviado. Bien, ok. Señores, vamos a continuar, vamos a entrar un poquito en los temas técnicos. A ver, primero me gusta saber, esto es muy impersonal, muy impersonal esto acá. Escríbanme por ahí si están aburridos, si muestran, qué sé yo, interés, si les está gustando, si debo hablar más alto, más bajo, no sé, algún tipo de retroalimentación o feedback, por favor. Please. Mientras yo me tomo un poquito de agua. Ok, chévere. Entonces, si me preguntan a mí, que ojalá todos los cursos sean así gratis, me imagino que quiere él decir. Ok, chévere. Yo les dije que cenaran bien, ok. Señor Frederick, un placer verlo por acá. Hay mucha gente conocida aquí, ¿eh? Ok, entonces, si definimos el concepto de base de datos, podemos decir que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Fácil. No podemos almacenar en una base de datos de facturación algo que tenga que ver con
con datos médicos. Es una mala práctica, por eso dice relacionados entre sí. Que tiene el pan con el pan y el azúcar con el azúcar. Chévere. Usted no mezcla en el mismo envase en su casa el café con el azúcar ni nada de eso. Vaya tranquilo, Elvis. Entonces, siguiendo con los términos, tenemos el segundo, que es el Sistema Manejador de Base de Datos, DBMS. No es más que el software que utilizamos para interactuar con la base de datos, para diseñarla, para hacer select de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, todo bien, creo que pienso que limitar los comentarios, ya que tienes que disculparme en ese sentido, porque no estoy muy familiarizada con el software ahora mismo y por la hora en que iniciamos no pude probarlo lo suficientemente bien, pero sí, yo entiendo que debe haber alguna opción para mejorar esa parte. Chévere, yo voy a investigar, lo prometo. Ya no voy a mirar más el chat porque entonces no vamos a avanzar. Bien. El sistema manejador de base de datos no es más que el software. No me gusta envolver a la gente con muchos términos técnicos dictados como si fueran escritos por la Real Academia de la Lengua Española, sino más bien aterrizar las cosas, que tengan una idea de lo que es, no que se embotellen las descripciones como tal. Hay un sinnúmero de bases de datos, muchos tipos de bases de datos. Aquí vamos a ver el sistema de base de datos relacional, donde la información es almacenada en tablas, tal cual en Excel, cuando usted tiene una tabla que tiene columnas y filas. Chévere. Las filas en bases de datos nos referimos a ellas como registros o rows. Si tenemos una tabla de alumnos, siguiendo con el ejemplo citado anteriormente, entonces como filas vamos a tener Hansel, Abreu, Irving Rodríguez, Isaac Peñaló, Giancarlo Sedano y cualquier otra información vinculada a esa persona, uno al lado de otro. Si abro por acá, para que lo hagamos un poquito más interactivo, si abro un hermoso Excel por aquí, a ver, me dan a saber si ven el Excel. Sí lo ven, ya sí lo ven. Okay. Entonces, tengo por acá, para el caso de los alumnos o estudiantes, tengo, esa es mi tabla, ¿verdad? Se llama alumnos. Los alumnos tienen nombres, tienen apellidos y tienen fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Entonces tengo Elena López, que narcisista de primero, ¿verdad? Mateo, Frederick de la Rosa. Y la fecha de nacimiento, en formato fecha naturalmente. Entonces eso, el conjunto de esas filas y esas columnas, es lo que forma una tabla. En este caso, la tabla alumno tiene las columnas en dirección horizontal, nombre, apellido y fecha de nacimiento, y las filas vienen siendo cada uno de los valores asignados a esas columnas. ¿De acuerdo? Usualmente no. Las columnas tienen un valor único, nombre único, y las filas van creciendo de manera indefinida hacia abajo. Esa es la definición de tabla, creo que todos la conocen, pero sigo enfatizando en el asunto de irnos desde lo más básico. Bien, a ver. Si seguimos con las descripciones, acá tenemos un ejemplo de lo que es una tabla. Ahí están varias de las preguntas que ustedes respondieron en el cuestionario. Todos muy ciertos, datos muy reales, una información muy valiosa, exceptuando la edad de Guaroa, que si está aquí o alguien lo conoce, díganle que por favor nos respetemos un poquito más. Siguiendo con el tema de los conceptos básicos, tenemos lo que son las relaciones, que no es más que el vínculo entre dos o más tablas, entre dos o más entidades, para describir
a algún tipo de interacción entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a tener, siguiendo con los alumnos, una tabla de alumnos y una tabla de cursos. Imaginando que esto sería una superacademia, entonces vamos a tener el alumno Kelvin Jiménez, vamos a tener a Jonathan Martínez y cantidad de alumnos. Y luego, en otro lugar, vamos a tener una serie de entidades de lo mismo que tabla Alexander. Vamos a tener entonces una serie de cursos que lo vamos a almacenar en otro espacio, por lo que les decía ahorita, es bueno que vayan pensando en las cosas como se las explico de la forma más llana posible, En el tema del azúcar que les decía ahorita, usualmente en sus casas ustedes tienen un asunto de esto para el azúcar, un envase, y otro para el café, ¿verdad? No lo guardan juntos. Ahora, después que ustedes preparan el café, si lo unen en una tacita bien rico y tal, pero mientras tanto su almacén está independiente uno del otro. Lo mismo sucede cuando hablamos de relaciones entre dos tablas. Chévere. Tenemos otro ejemplo viable de eso, es cuando estamos hablando de países. Los países tienen provincias, algunos tienen algún otro tipo de división. Enfocándonos en el caso de mi país, acá tenemos provincias, las provincias tienen municipios, ya los municipios tienen otro tipo de subdivisión, entonces ese tipo de cosas lo vamos a almacenar en diferentes tablas. Tienen una tabla de país, luego tienen una tabla de provincia, tienen una tabla de municipio, y así sucesivamente, sector, paraje, barrio, hasta llegar al nivel más ínfimo para el tema de las direcciones. No sé si tienen hasta aquí algún tipo de cuestionamiento o de pregunta. No. Bueno. Siguiendo con las definiciones, entonces, hablando de relaciones, tenemos varios tipos de, ¿por qué no columnas? No entendí esa pregunta. Es bueno que cuando escriban algún tipo de pregunta traten de poner el contexto completo, porque como hablo tan rápido y doy tantos ejemplos, muchas veces me enredo yo mismo. Bien. Siguiendo con el tema de las relaciones, vamos a ver tres tipos de relaciones, básicamente. La relación de uno a uno, que es cuando un registro de la tabla X posee como máximo un registro asociado de la tabla Y, como máximo. No quiere decir que sea obligatorio. No, la tabla, ya vamos para allá, José, Joel, no te preocupes, vas a ir entendiendo. Entonces, en ese caso, tenemos tablas que se relacionan, como les decía aquí, como un máximo asociado de la tabla X en Y. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo, no me surge ahora mismo un ejemplo, pero fuera del tema de base de datos tenemos para el asunto de los matrimonios y para que respetemos toda la variedad, ¿no?, que existe. Entonces vamos a decir que en los matrimonios tenemos una persona A y una persona B, una persona 1 o una persona 2. En nuestro país el matrimonio viene teniendo una relación de 1 a 1. Ok. Vamos a obviar la parte donde muchas veces uno de los dos o los dos trata de crear una relación de 1 a muchos. Chévere. Luego tenemos otro tipo de relación que es de 1 a varios, que nos dice que la tabla X puede tener más de un registro asociado en la tabla Y. En el caso de lo que vimos anteriormente, los países, tenemos, voy a cambiar ese color porque molesta, tenemos, a ver si este se ve, sí. Tenemos para el asunto de los países, tenemos que un país puede tener
N cantidad de provincias. Entonces, ahí tenemos una relación de 1 a mucho, o de 1 a varios, como dice aquí. Una aclaración, muchas de las cosas que están ahí tienen su fuente más adelante porque fueron sacadas de libros y esas cosas desde internet. Si quieren profundizar un poquito más, los slides tienen la fuente y pueden entrar y leer todo el contenido. Como les decía, esto no es más que una introducción muy básica para los que no saben nada del mundo de las bases de datos y un pequeño repaso para los que tienen algún tipo de conocimiento. Por último, tenemos una relación de varios. Un registro de la tabla X puede tener más de un registro asociado en la tabla Y. En un tema, en un ejemplo cotidiano de eso pudiera ser el asunto de los teléfonos. Los teléfonos residenciales en nuestra casa tenemos un teléfono tal, ok, pero ese teléfono puede pertenecer a varios clientes. ¿Por qué? Porque en el caso mío, que vive mi hermana, vivo yo, vive fulano, vive Perencejo, entonces pudiéramos estar teniendo el mismo teléfono para varios clientes. Chévere. Los que tienen un poco de conocimiento, el tema de normalización, vamos a ir un poquito despacio, no se me desesperen, que allá vamos. Vamos llegando. Voy a leer las preguntas. Me gustaría saber si todos, y ahí te quedaste, William. Gracias, Jordi, por la definición de entidad. Ok. Continuando, entonces. Ani, necesito el entrenamiento con cuestión de urgencia. A ver, ¿qué es lo que preguntan? ¿Por qué la relación varios? Porque realmente existe. O sea, tú tienes dos entidades que no necesariamente tienen que estar relacionadas de uno a muchos, sino que tú puedes tener n cantidad de incidencia de un lado y tener n cantidad de incidencia del otro. Usualmente eso tiene un tipo de tratamiento. Cuando hablemos de normalización lo vamos a ver, un tratamiento especial, pero existe. Ok. Chévere. Si nos gustaría saber, vamos a ir al paso. O sea, dejen todo en mis manos, confíen. Si se fijan las cosas que me preguntaron por Facebook y tal y todo lo demás, estamos aquí y se han ido resolviendo. Ok, vamos a ir desarrollando los temas con paciencia. No queramos, o si se fijan, respondí muy pocas preguntas con términos de instalación. Ok, porque vamos a llegar ahí. Yo voy a instalar SQL con ustedes, aunque tenga que buscar una computadora prestada para instalar el 2012, porque tengo otra versión en mi máquina. Chévere, despacito, se aprende. Vamos a confiar, confíen en mí, por favor. Yo solamente les voy a cobrar, no, mentira. Solamente les voy a invitar a una charla de Herbalife de, nah. Ok, hablando de los tipos de relaciones, aquí tenemos en pantalla le gustó lo de Amo y lo de Herbalife, sí. Vamos, es para que no se aburran, ok, para que no se aburran. Vamos a tratar de hacer esto divertido. Y los que tienen micrófono, de verdad, interrúmpame, por favor. Ani, no te vayas, no te vayas. La pasta dental funciona, te puedo mostrar el catálogo. Ya, poniéndonos en serio, entonces tenemos los tipos de relaciones. Acá tenemos un diagramita, ese diagrama que están viendo ahí, si le quieren poner un nombre, se llama diagrama entidad-relación. Entidad, las tablas y las relaciones que vimos anteriormente. Entonces, ahí está diagramado una serie de entidades que si la asociamos con algún software parece algo que tiene que ver con pedidos, con facturación. Entonces dice acá, para cojo este lápiz, que los clientes, la acción que realizan, ¿verdad? Realiza pedidos
y me está diciendo que un cliente puede realizar N cantidad de pedidos. Ok. Luego, si seguimos el diagrama, aquí tenemos un asterisco para denotar varios o muchos y la notación científica es 1 de 1 a n, de 1 a muchos. Un cliente, muchos pedidos. Luego tenemos que un pedido, perdón, se compone de artículos y que esa relación puede ser de mucho a muchos, de mucho a mucho, porque en un pedido yo tengo, cuando voy al supermercado, tenemos que el pedido 1 tiene leche por aquí, compré 6 leches y siguen, ¿cierto? Muchísima cantidad de leche porque la pasaron 6 veces y todo eso es un registro, una fila, como si lo ven en Excel, dentro de mi factura. Pero esa leche que pertenece al pedido 1 también pueden ser despachadas en el pedido 2. Eso va a tener una relación de mucho a mucho entre estas dos tablas. ¿De acuerdo? Esos son temas conceptuales en lo que yo les voy a pedir que presten mucha atención, por favor. Es con el asunto de la normalización, que ahí es donde vamos a empezar a ver la realidad de las cosas, el cómo deberían ser. Ya les dije al inicio que nos vamos a agotar tantísimo tiempo viendo conceptos, sino que vamos a ir un poco más a lo práctico. Si me preguntan a mí misma, no soy muy teórica, que digamos. Entonces a veces puede que me hagan una pregunta y más fácil le hago yo una base de datos ahí que el diseño, que ponerme a definirle lo que es, porque me creo. Herbalife. Ok. Exactamente. Hablando de la versión de SQL, para que tratemos de estar todos montados en el mismo barco. Tratemos de que sea Enterprise. Hay demos o hay versiones de prueba de unos cuantos meses en la web y está la versión para desarrolladores que también lo pueden descargar. Para lo que vamos a hacer les funciona perfecto. Las versiones que son gratuitas como la Express y todo eso no nos funciona. Ok. Chévere, Joel, lo va a tener, no te preocupes. En caso de tener otra versión, yo te recomiendo que desinstales e instales todo. Yo soy amante de Microsoft, pero aquí todos sabemos que muchas veces las actualizaciones se caotizan y hay que reinstalar todo, bla, 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 bla. Entonces, hacerlo desde el principio. Siguiendo con los conceptos básicos, tenemos lo que es la clave primaria o primary key. Aquí hay un tema que quiero que presten mucha atención, porque dentro de los que tienen experiencia en el asunto del desarrollo de base de datos, se comete con mucha frecuencia. Primero vamos a escribirlo. Una clave primaria es una columna o un conjunto de columnas que identifica de forma única a un registro, o sea, a una fila. No, el diagrama de flujo no es el diagrama de flujo, es como su nombre te lo indica. Tú lo vas a utilizar para diagramar procesos, los flujos de un proceso, la ruta crítica de un proceso, como tú lo quieras llamar. Los diagramas de entidad de relación son para tú poder determinar, ver, visualizar todas las relaciones que hay entre las tablas de una base de datos. ¿Ok? Vamos a obviar la parte de cuál es el SQL que instalé. No quiero ver esa pregunta en serio, porque entonces se están desviando de esto. No vamos a utilizar SQL esta semana, por lo menos esta semana se lo garantizo. Ok, vamos a obviar un poquito ese tema y por Facebook, por ahí abrimos un post para eso. Nos ayudamos y tal y todo lo demás. Pero ahora vamos a enfocarnos en esta parte. Chévere. Yo no les puedo dar instaladores de SQL porque las licencias que tengo son de mi trabajo, entonces no podemos llegar a esos puntos de falta de ética. Siguiendo con el desarrollo de la presentación,
les decía que hay una mala práctica para el tema de la clave primaria o de la llave primaria, primary key, que es, vamos a abrir Excel de nuevo. Vamos a abrir Excel nuevamente. Ok, entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo que tenemos acá. Esto es, vamos a poner una fecha ahí cualquiera, 1986, para que se vea bonito. 1995, 1900. Ok, entonces ya sabemos lo que es. Vamos a poner las cosas como debe ser. Ok. Entonces a esta tabla le vamos a agregar un primary key. Habíamos dicho que la llave primaria o primary key es la columna o conjunto de columnas que identifica de forma única un registro. Énfasis, mucho énfasis en la palabra única. Ok. Acá. Ahí sí ven el Excel y la presentación. Entonces, vamos a ponerle el ID. Vamos a ponerle el ID. Cuando me dice que que debo identificar de forma única un registro, pregunto, ¿ustedes creen que si yo hago esto, me está identificando, voy a resaltar en amarillo, me está identificando esos registros de manera única? Respondan, por favor. Vamos a ver. Sí, la respuesta es no, no los está identificando. Y creo que es la primera gran lección que van a aprender en la noche de hoy. ¿Ok? Es una mala práctica. Si es único el número, no, aunque sea único. Porque el primary key, recuerden que no se repite, identifica de forma única un registro. O sea, si esta es mi clave primaria o primary key, lo voy a poner entre paréntesis. Yo no sé a ustedes, pero a mí los cambios de teclado me vuelven la cabeza, un etcétera, por el tema de la distribución del idioma, bla, bla, y de las teclas. Entonces, tenemos aquí nuestra primary key, clave primaria, el ID. Tengo un número consecutivo, desde el 1 hasta el cuchumil, hasta N. Y de igual forma tengo aquí un sinnúmero de datos para llenar mi tabla. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que si yo estoy diciendo que mi primary key es un número consecutivo que se va incrementando del 1 en 1, entonces yo no estoy guardando la integridad de mi información. Yo estoy comprometiendo la integridad de la data. ¿De qué forma? Bueno, yo puedo crear aquí otra Elena López con la misma fecha de nacimiento. Ok, les voy a contar una anécdota. Yo tengo un trabajo por allá por el 2002, 2003. Se compra esa institución, una cafetería, da servicio de desayuno, comida y creo que cena, no lo tengo muy claro ahora mismo, no recuerdo. Bien, ¿qué sucede? Cuando ellos compraron, llevaron su software y todo lo demás, el inventario nunca cuadraba el inventario. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Todo el que quería, o habían como 6 usuarios que tenían permiso de crear productos. Entonces venía uno y creaba el producto jugo Pepito. Ok. Entonces venía otro y ponía Pepito jugo. Y luego venía otro y ponía jugo-pet. Y así se iban poniendo los usuarios un poco creativos. Ni les digo de las faltas gramaticales que encontraba uno allí. ¿Por qué? Porque precisamente el primary key de mi conjunto de productos era un bendito 1, 2, 3. Eso no me está garantizando nada, pero en lo absoluto. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces yo necesito algún tipo de identificador aquí que me diga que esa persona es Elena López y esta Elena López no son la misma. Para el caso de que estemos trabajando con personas adultas, pudiera ser la cédula. Ok. En este caso hay que usar la cédula o pasaporte. En el tema de los pasaportes, entonces hay otro factor ahí, que tú vienes, yo no sé mucho la numeración de los pasaportes, cómo se genera, pero tú tienes aquí el pasaporte, pasaporte 555 y el teclado me enloquece, 555, y sucede que esta persona no son las mismas. ¿Por qué? Porque tú debes especificar entonces de qué país es ese pasaporte. Resulta que de paso Elena es de RD, ¿verdad? Y de pronto Ani es de España. Aunque tiene la misma numeración, pero son de países diferentes. Entonces ahí tenemos una clave primaria que es compuesta. Bien, entonces siguiendo con el ejemplo que tenemos a nuestra izquierda, tenemos una de dos opciones. Creamos nuestro primary key de manera consecutiva, porque para hacer los inner join o las relaciones con otra tabla pudiera ser más rápido y todo lo demás, número 1. Y agregamos lo que se llama, que creo que no lo puse en la, no está ahí, una clave candidata que me permite, al igual que el primary key, identificar de forma única un registro y agregar la cédula, por ejemplo. Vamos a ponerlos un poquito más global. El número de documento y el tipo de documento. Este tipo de cosas me encanta hacerlo en una pizarra, pero qué pena. Ok. Entonces aquí tú vas a tener un número de documento con un sinnúmero de formatos. Vamos a darle un color diferente a la clave candidata. Okay. Y el tipo de documento es un cédula, es un RNC, es una clave tributaria. Aquí tenemos un pasaporte. Chévere. Entonces, eso que está ahí, esto que está acá, en estas dos columnas, la clave candidata, es lo que me está garantizando a mí que esta persona en rojo, y esta no son la misma persona. Ese 1, 2, 3 a mí no me está garantizando absolutamente nada. Chévere. Entonces esa es la primera gran lección que ustedes se van a llevar esta noche. Hay otros casos. Este tipo de cosas se manejan con algo que se llama constraint en SQL, que vamos a ver más adelante. Chévere. Un momentito. Sí, Ariel, enfoquémonos en el ejemplo como tal, no en otros conceptos, porque entonces tendríamos que adentrarnos un poquito más en el diseño y todavía no vamos por esa parte. Estamos definiendo simplemente conceptos. Ok. Dice Yelmi que no quedó muy claro. No, no es que el mejor de los casos es una combinación de dos registros. No, señor. Es que tú tienes que buscar cuál sería ese dato, ese campo, ese atributo que te va a permitir identificar de forma única un registro. ¿Ok? En ese caso, como les decía, tú puedes mandar a la porra, ¿ok? Esa columna del ID y crear tu clave primaria de esta forma, una clave combinada, ¿ok? Entre el número de documento y el tipo de documento. O tú puedes tener
tu primary key y crear una clave candidata entre estos dos, diciéndole al sistema manejador de base de datos que esos valores no deben repetirse dentro de esa tabla. Quiere decir eso, que si yo estoy tratando de hacer esto, o sea, este mismo valor que está en el primer registro, que simplemente no me deje guardarlo, que me diga, ¿sabes qué? No se puede, porque ese registro ya existe. Ok, más sin embargo, si yo lo dejo, como está aquí, puedo seguir poniendo 5 y poner los mismos datos n cantidad de veces, porque el usuario que me registró la primera vez, yo le di mi segundo nombre, que es Elena, y cuando volví a registrarme aquí, le di mi primer nombre con el segundo, que es Teresa, y usted no se imagina la cantidad de veces que me pasa a mí eso. Y a este, cuando se lo dije, simplemente entendió que mi nombre se escribe con H y que López se escribe con S. Entonces no es un asunto de lo que entienda el usuario, es un asunto de que nosotros como encargados de base de datos, como administradores de base de datos, debemos velar porque los datos mantengan la integridad. Ok. No sé si les quedó muy claro, si me estoy haciendo vieja y no me están entendiendo exactamente. Exacto, una clave primaria compuesta. Sí, se puede, no es lo recomendable, lo vuelvo y repito, porque no es un asunto de que esto es así, porque es así y ya. O sea, usted puede tener una tabla que la clave primaria sea la composición de tres campos o de 4. Bien. Pregunte, Francisco. Usen los micrófonos, señores. No me dejen sola. Y si me van a dejar sola, envíenme un CISPAC. No dije de qué, por si acaso. Exactamente. José Hidalgo. Sí, Emanuel. El señor Emanuel es mi sobrino. Está en la habitación al lado de la mía ahora mismo. Está iniciando la carrera. Entonces, ayúdenme al muchacho cuando ustedes lo vean por ahí. Eh, sí, para tú luego esos datos que tú tienes ahí, imagínate que tú quieres buscar todos los que su tipo de documento es cédula, ok, cédula. Entonces, tú tienes que escribir un código como si fuera programación tal cual, con lógica y todo lo demás. Ahora mismo lo que estamos es trabajando el diseño, ok. ¿Quién es Coca-Cola? Ah, de Coca-Cola el CISPAC, claro que sí. Muchacho, inteligentes. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos clara el primer gran fallo que vamos a evitar. Y en las cosas que vamos a hacer, de verdad que no me gustaría ver eso. Porque, bueno, Ani Mateo sabe lo que yo sufro cuando hay un diseño mal hecho. Es importante que ustedes no se vayan a enfocar por por el tema de la programación, ustedes puedan devolver un diseño hacia atrás cuando llegue a sus manos. Ustedes tengan la capacidad de decir, eso no puede pasar a producción porque eso tiene este error de diseño, este error de diseño, este error de diseño. ¿Saben por qué? Porque si lo dejan pasar mal, el problema es para ustedes más adelante. ¿Ok? Sí, eso es una mala práctica. Todos los programadores creen que el ID es un número que vaya incrementándose de uno en uno y ya. Pero eso no nos garantiza nada, como hemos descrito aquí. Eh, Delcio, no te hagas el humilde, que tú eres un muchacho muy preparado. El asunto es que, como te dije ahorita, hay una deficiencia, hay un tema con eso en las universidades. ¿Y de dónde viene? No sé. De hecho, dediqué en un momento una, un rato de mi vida para tratar de investigar de dónde carajo viene eso de poner 1, 2, 3, 4, 5 a todas las tablas. ¿Ok?
Si tenemos una tabla, siguiendo con el asunto de los alumnos, vamos a decir una tabla de qué, no se me ocurre nada. Tengo para darle una tabla de asignaturas. Entonces tenemos, si seguimos con la mala práctica, ¿verdad? En mi época de universitaria, por allá por los 1990 y algo, finales de los 90, señores, para que no me estén calculando edad. Entonces, tenemos un ID para la asignatura y un nombre o una descripción. Entonces, vienen y te ponen, en mi época, matemática 01. ¿Ok? Se crean cientos de materias, no sé qué. Y por aquí abajo viene un gracioso y pone matemática 1 en connotación romana. Entonces, pregunto, ¿es lo mismo esto y esto? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pregunta. Para los desarrolladores no va, pero para los más expertos un campo que sea único en la entidad. Exacto, no es lo mismo esto que esto, pero en ese caso, nosotros no tenemos manera de poder limitar que no me repitan los nombres de la materia con una numeración al final. Entonces, para ese caso, porque tampoco quiero que se ponga muy estricto cuando vayan a diseñar, a veces por creer tener una solución buena, lo que estamos es creando un problema. Para ese caso, lo importante es que los sistemas tengan sus administradores, que el tipo que lo administra sepa que existe una asignatura que se llama Matemática 01. Ok, que esté consciente de ello, no que la clave de administración la tenga Raimundo y todo el mundo, y que a conveniencia cada quien va a crear pues lo que le convenga dentro de ello. Para eso están los roles. Solamente les aclaro porque les repito, muchas veces entonces queremos incurrir en la práctica de empezar a poner controles que lo que hacen es ralentizar la base de datos y demás. Ok. Eh, pudiera ser un código que se vaya creando de tal forma, bla, bla, pero ya eso son reglas de negocio. Aquí es un poquito más complicado. Lo ideal es que el administrador del sistema se dedique a su asunto y que no nos repita cosas porque cada quien debe tener su responsabilidad dentro de eso. El diccionario de datos, que no lo describo aquí, lo que hace es que describe los atributos, o sea, las columnas, no los valores. ¿Ok? En el diccionario de datos tú sí tienes, por ejemplo, tú tienes un campo que se llama género y tú debes especificar, por la persona que diseñó la base de datos, tú dices utilizado para identificar el género. El acento me lo perdonan, pero eso fue así. De las personas, bla, 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 bla. Ok, entonces, luego tú tienes que especificar qué permite ese campo y qué no permite. Entonces, mira, ese campo te permite una M o una F. Cuando tú lo pones así dentro de llave, tú simplemente se estás denotando de que es un campo cerrado que no debe guardar ni un punto, ni un gay, ni una G de gay, ¿verdad? Ni una H de homosexual, ni nada de eso, porque el género, indistintamente de tu preferencia, va a seguir siendo masculino o femenino. Ok. Sí, ese ejemplo en Access, en cualquier manejador de base de datos, no importa, donde sea. Que amplíe un poco el Excel, ok. Ahí está bien. Alexander, tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Bien, nos movemos a la presentación.
Luego tenemos la definición de lo que es una clave foránea, que dice que identifica una columna o grupo de columnas en una tabla que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra, aunque parezca un trabalenguas. Es realmente así. O sea, esa es la definición. Una clave foránea, si aterrizamos el tema, okay, vamos a seguir. Yo tenía un ejemplo hecho por ahí, pero es verdad, a mí lo que me gusta es ir escribiendo lo que vamos haciendo. Una clave foránea, vamos a decir que vamos a tener una tabla que represente los diferentes países del mundo, países. Entonces el país va a tener un ID y va a tener un nombre y va a tener un código que lo tienen generado por instituciones, no sé qué, bla, bla, que es único a nivel mundial y toda esa teoría. Entonces, vamos a crear país 1, país 2, qué bueno que te está gustando, sí. Entonces tenemos República Dominicana y Puerto Rico para ponerlo abreviado. Y aquí tenemos DO y PR, por darles un ejemplo. No quiere decir que sea así necesariamente. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra primera tabla, la tabla de países. Tengo su nombre ubicado por acá, Madre del Cielo. No sé si lo ven. Y tengo las columnas que están en esta celda. Luego tengo un sinnúmero de registros o 2 registros. Bien, mi clave primaria, bien pudiera ser, si quieren seguir con la práctica de esto, el ID acá y luego crear una clave candidata por el código, que sería este, o obviar esta parte, quitarla y quedarnos con esta. Pero vamos a seguir con el tema de los números. Ya van a entender más adelante por qué. Luego de países, entonces tenemos provincias. Provincias. Voy a tener un ID de provincia, voy a tener un nombre, ok, y voy a tener el país al que pertenece. Aquí hay algo muy importante. 1, 2, 3, 4, 5 provincias. Entonces, A, B, C, D, E. Ok. Vamos a imaginar. Vamos a poner esto. Esta es nuestra tabla de provincias. Bien. Entonces, cuando relacionamos, recuerden el término de relación que me está indicando que un país, en este caso de uno a mucho, de uno a mucho, sí, un país puede tener de 1 a n cantidad de provincias. Bien. Cuando relacionamos nuestras tablas, acá, imaginemos, yo voy a poner esto entero. República Dominicana, Puerto Rico, para que puedan apreciar un poco mejor el ejemplo. Tenemos 5 registros para la tabla de provincias y 2 para la tabla de países. Si lo relacionamos de esa forma, estamos diciendo, ok, que la provincia A pertenece a República Dominicana, la provincia B pertenece a Puerto Rico, la C a Puerto Rico y así sucesivamente. Y tengo mi relación aquí por el campo país. Lo que estoy haciendo ahí también es una mala práctica, se llama redundancia. ¿Por qué se llama redundancia? Porque yo estoy repitiendo valores aquí que pudieran estar almacenados. Estoy repitiendo valores que encima de que los estoy repitiendo están ocupando espacio porque tienen más caracteres que si fuera un número, en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy comprometiendo la integridad de mis datos. ¿Por qué lo estoy comprometiendo? Bueno, porque si yo cambio aquí y lo quiero poner más bonito, Dominicana, y que resulta que este código de aquí, de PR, no era Puerto Rico, sino que era Panamá. Ok, era Panamá. Entonces, ¿qué sucede con los datos que yo tengo aquí? Voy a venir a buscarlo uno por uno y a cambiarlo, ¿verdad que no? Para yo
erradicar esa falta de integridad o eliminar ese problema, lo que se hace es que los campos se relacionan a través de sus claves. Bien, entonces, mi clave primaria en país, el país ID aquí, digo que República Dominicana es 1, que Puerto Rico, que ya no es Puerto Rico, es 2, Panamá 1 y 2. Ok, en ese caso, si yo cambio aquí esto y ahora pongo esto, ya no importa lo que yo ponga acá. Ya no importa que anteriormente había un problema de dicción o de ortografía en la descripción del país, porque no me va a afectar mis campos acá, mi información en las provincias. ¿Ok? Entonces, tenemos que para país, nuestra clave primaria, el ID, y para provincia, nuestra clave primaria, el ID, y luego la clave candidata, perdón, la clave foránea, foreign key, de la tabla de provincias, que se refiere a los países, es el país ID. Entonces, voy a enlazar acá. A ver si lo puedo poner un poquito más gruesito. Acá, de aquí a aquí. Lo que estoy diciendo es que cada vez que yo vaya a hacer referencia a un país, a una provincia de un determinado país, entonces voy a buscar el ID en la tabla de países. Esta clave, esta llave, se llama llave foránea. O sea, una llave foránea es una llave que está haciendo referencia a otra tabla donde ella es primary key o llave primaria. No sé si me entienden. Es muy importante que entiendan eso. Tranquilo, Leonardo, todo va a estar en YouTube, no te preocupes. Continúo desde aquí, mira el video exactamente. El mejor ejemplo... sí, el tema de la normalización es bastante amplio y muy, muy bonito. Hay de hecho libros que lo aplican o lo explican con teoría de conjuntos, con esa teoría que nos daban a nosotros en el bachillerato por allá. Y una vez se entiende, uno realmente, el que tiene la oportunidad de implementar una base de datos con todos estos conceptos y luego trabajar esa base de datos, extraer información de ella, se da cuenta de lo valioso que es realmente hacer un buen diseño y entender estas cosas. Porque si a los sistemas le estamos metiendo basura, no podemos generar información, no podemos sacar flores, vamos a sacar basura, vamos a sacar información que no es creíble, que no es íntegra, que no nos va a aportar ningún conocimiento, que eso es lo que se está buscando actualmente, esa es la tendencia, que la información que genera nuestros sistemas nos brinden conocimiento. Si no logramos eso a través de un buen diseño, lamentablemente no estamos haciendo nada. Y vamos a comprometer nuestro trabajo como DBA, como profesionales, porque luego va a salir a relucir que no hicimos las cosas bien y todo lo demás. Bien. Kelvin, espero que se te esté aclarando la duda. Ok. Se quedó algo enredado con el foreign key. Bueno, ¿a quién de aquí le gusta la pelota? La pelota dominicana. El béisbol para los que no son dominicanos. ¿A quién? A todos. Entonces, vamos a imaginar que tú tienes un equipo con un ID y un nombre. Entonces vamos a poner 3 equipos. 1, 2 y 3. En el primer lugar, el más importante de todo. En el segundo lugar, las Águilas para quillar a los liceístas. Y en el último lugar, el Licey. Ok. Entonces, esta es mi clave primaria de los equipos, de mi tabla de equipos. Ok, el ID. Esta es mi clave primaria. Luego yo tengo una tabla que se llama jugadores,
que aquí sí que me quemé porque no me sé el nombre de ninguno, pero bueno. Entonces, los jugadores tienen un ID, tienen un nombre y pertenecen a un equipo. Okay. Entonces, yo voy a poner los nombres que me sé. David Ortiz, Sammy Sosa, y yo creo que ya ahí me quedé, y Alex Rodríguez. Bien. Entonces, esos jugadores pertenecen, tienen su identificador único, su ID, y pertenecen a un equipo, que puede ser el Licey, las Águilas, el Escogido, indistintamente. O puede que haya dos aquí que son de las Águilas y que el Escogido no tenga ninguno, bla, bla. El asunto es que tengo mi clave primaria para los jugadores, que es el ID, y luego tengo mi clave foránea. Foránea significa extranjero, visitante, o sea, es eso significa que esa clave, ese campo, esa columna de acá, en alguna otra tabla es primary key. ¿En cuál otra tabla? Bueno, en este caso, en la tabla de equipos. Ok. Pregunta. No sé si eso aclara mi pregunta consta de algo. Nos dedicamos a hacer un buen diseño. Hay una fase que ahora mismo no me acuerdo. Es que no hemos llegado a la normalización. Los que van más adelantados, ustedes van a llegar ahí. Ese término que tú dices se llama desnormalización. Y lo voy a explicar y por qué se utiliza y cuándo se debe utilizar. Para allá vamos. ¿Cuál es la diferencia? Si relaciono las tablas país e ID con provincia nombre. Bueno, si haces eso, entonces tú no vas a tener ninguna integridad, porque el país ID, tú dices que lo relacionas con la tabla, con provincia nombre. Tú no tienes en país nada que se llame A, B, C, D, E. Entonces no tiene ningún sentido esa relación. Ok. Licey este año, nah, Licey ni Licey. Sácame los liceístas, por favor, Jordi. Una tabla puede tener varios foreign keys, sí, claro que sí, porque tú aquí tienes, fíjate algo, tú tienes, vamos a llevarnos esta tabla para los jugadores de pelota, vamos a llevarnos la silla, vamos a pegarla aquí, ¿okay? Entonces tú tienes una tabla que te dice que el jugador pertenece a tal equipo y que vive en tal provincia. En tal caso la provincia 5, la provincia 2, la provincia 1. Ok. O sea, ya tú tienes aquí dos claves foráneas. Tienes el equipo y tienes la provincia ID. De igual modo, tienes los equipos que puedes, en caso de que fuera una actividad deportiva que involucrara a varios países, tú pudieras tener lo mismo aquí, que tus equipos tengan un país. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, gracias, Jonathan. Realmente quieren ir muy rápido, pero mi abuela decía, apresúrame despacio. Ok, entendido. Chévere. Eso es el pilar. Eso es lo que lo puede a ustedes catapultar con muchas cosas. Porque cuando tienen entendimiento de esto, tienen entendimiento de lo que debería ser una base de datos con calidad. Entonces van a poder asesorar a sus clientes o a sus, empleadores, ¿verdad? Y decirle, no, mira, yo considero que esto, cuando estén recibiendo un software que lo realizó un tercero, tengan la capacidad de decir, no, eso está mal, eso no es así, o eso debería ir de algún modo, ¿ok? Entonces, ahora, Gina, no te preocupes, corazón, que los videos estarán subidos a YouTube. La aplicación, o sea, lo que estoy utilizando, primero lo convierte y yo lo dejo durante la noche y en la mañana lo pongo a subir. Y eso es un ratito. Cada vez que dicen tabla, yo pienso en la tabla escarlata y me disculpo.
Ok, para que se rían un chingo. Seguimos. Sí, tranquila, está ahí y vamos a poner práctica y todo lo demás. Todo lo demás. Ok. Vayan pensando, no me lo escriban, por favor. Vayan pensando, por favor, en algún tipo de aplicación o sistema que a ustedes les gustaría hacer el análisis de la base de datos, pero algo pequeño. No me vayan a tirar un sistema ahora de banca o de la bolsa de valores y cosas así como eso. Ok. Sí, yo soy muy escogidista, muy. Me he visto de rojo y tengo varios años celebrando, dicho sea de paso. Ok, entonces, vayan pensando en eso que les pedí. Ya tienen claro lo que es una clave foránea, una clave candidata, un primary key, ¿verdad? Okay. Dentro del diseño tenemos otro punto muy importante a considerar, que son los tipos de datos. Cuando hablamos de tipos de datos, entiéndase que hay más de los que ven aquí, pero vamos a enfocarnos en estos 4. Cuando hablamos de tipos de datos, estamos hablando de qué forma o de qué forma no, perdón, no me llega la palabra, de qué información vamos a almacenar, de qué tipo. Estoy siendo muy redundante, pero de verdad se me fue, no encuentro el calificativo, ¿ok? El asunto es que cuando hacemos referencia a esto, debemos tener bien claro, bastante claro, de que no podemos mezclar una cosa con otra. A veces caemos en la mala práctica de que, porque, bueno, en el campo que dice tamaño, yo lo voy a poner alfanumérico. Aunque es un campo numérico, yo lo voy a poner alfanumérico porque puede ser que en algún momento el usuario tal cosa o que se necesite para... No, señor, si el campo es numérico, es numérico. Cuando hablamos de campos numéricos, estamos hablando de aquellas columnas, aquellos atributos que solamente permiten números dentro de su almacenamiento. Ok, números, solamente el número. Cuando hablamos de campos alfanuméricos, hablamos de numeritos, letras, signos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dentro del alfanumérico 2 clasificaciones que son los ASCII, que es el sistema que utilizamos acá de este lado del mundo, y los datos que tienen todos los garabatitos que escriben los chinos, los japoneses y ese tipo de cultura. Ok. Las cédulas se guardan como alfanumérico. Ahí hay un tema con lo que hablamos ahorita. Tú tienes cédula, tienes pasaporte, tienes clave tributaria de otros países, tienes RNC. Ok. Entonces ahí ya el asunto es o viene dado de 2 formas. O lo enmascara el desarrollador. Enmascarar significa quitar los guiones al momento de guardarlo, aunque al momento de presentarlos se los ponga, lo muestre con los guiones, le dé ese formato. Además, en el caso mío, que mi cédula inicia con un 0, si lo guardamos como numérico, entonces le va a quitar el 0 de la izquierda y ya no va a ser mi cédula. Ok, exactamente, no es un número cuantificable, no se puede contar. Bien, pero si necesitas guardar pasaporte, tiene una letra o que tiene necesariamente un guión o cualquier otro carácter, entonces necesita que sea alfanumérico. Entonces, continuando con eso, tenemos campos que son fechas, que son horas, o que son campos que tienen la combinación de ambas. Y por último, tenemos los campos booleanos, que es los tipos de datos en SQL, ¿cómo se llaman? Vamos a entrar allá, no hemos llegado a SQL. Estamos en teoría, recuerden eso. Nos quedan 9 minutos aproximadamente. Entonces tenemos los tipos de datos numéricos, ya les comenté, la fecha y hora, y los booleanos, que son encendido o apagado, sí y no, 0 y 1, campos de tipo bit,
en informática. Cada uno en particular, hasta las 11 no. Si ustedes hablaran, yo me quedo aquí hasta medianoche, pero ustedes no hablan ninguno. Entonces, óyeme, no. Estoy pensando hasta poner la cámara porque no entiendo. A ver, los micrófonos, pero ustedes no pueden, si levantan la mano, ¿verdad? No pueden hacer eso, pedir a, no sé, no, estoy nula con esto. Sí, hay algo que dice raise hand. Exactamente. Entonces ahí le pueden dar y yo les quito el mute a los micrófonos. O me dicen, quiero decir algo. Ok. O voy a tener que pasar la lista como en el colegio. No, tal, presente. Siguiendo con los tipos de datos, es muy importante, repito, muy importante que cada campo, cada atributo, cada columna tenga el tipo de datos y la longitud que le corresponde. Ok. Si levanta la mano, ahora por el micrófono, interesante, pasa la lista como en la universidad, yo solo escucho, no puedo hablar, está en la oficina, ok. Elvis. Yo no hablo para no afectar la clase. Ok. Entonces, no, saludando nada más. Los tipos de datos, necesariamente las columnas deben tener el tipo de datos y la longitud que llevan. No podemos estar guardando fechas en un campo alfanumérico. Para eso la base de datos, el motor de base de datos le brinda a usted la facilidad de tener un tipo de datos que se llama fecha. De igual modo, si usted va a guardar la fecha de nacimiento y no le interesa la hora en que la persona nació, no cree el campo como fecha y hora, date time, póngale date nada más. Nos ahorramos con eso rapidez en las consultas. Espacio de almacenamiento, aunque hoy día el almacenamiento es bastante barato si comparamos con mis inicios. Y en tercer lugar, mantenemos integridad de los datos. Si yo tengo un campo que se llama género, siguiendo con el ejemplo, y el campo género solamente me permite almacenar, porque mi diseño así lo dice, mi diseño conceptual, mi diseño lógico, me permite almacenar una M o una F. ¿Para qué carajo le voy a poner alfanumérico de 35 si usted lo que va a guardar una M o una F? Ok. ¿Les queda claro eso? Si ustedes van a tener un campo que se llama, por ejemplo, el usuario acepta recibir el motor que va pasando, acepta recibir notificaciones vía correo electrónico, sí o no. ¿Para qué lo va a poner numérico? Póngalo booleano, verdadero o falso, sí o no, 0 o 1. Apagado o encendido. Son dos opciones. O acepta que le envíen correo o no acepta. Entonces no lo vamos a guardar en un campo numérico, ni alfanumérico, ni mucho menos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora le voy a hacer una pregunta que pudiera ser un gancho, pero bueno, yo voy a hacer esto. Voy a tomar 3 tablas. A ver, voy a tomar 3 tablas. Cambié el teclado, este hace un poco de ruido. Si les molesta, entonces me dicen. Tengo la tabla países. Tengo la tabla provincias. Y tengo la tabla municipios. Bien. Entonces, en países voy a tener el ID y el nombre y el código que habíamos hablado ahorita. En provincia tengo el ID, tengo el nombre. Ya luego vamos a ver algunas técnicas para nombrar los campos y las tablas, para que también eso se convierta en un estándar. Las provincias y tengo el país ID. Y luego tengo la tabla de municipios que tiene su ID, el municipio tiene un nombre, pertenece a una provincia y esa provincia pertenece a un país. ¿Está correcto o incorrecto que yo incluya en esta tabla
este campo de país. Solamente me dicen correcto o incorrecto. Incorrecto. Correcto. Sí, es que incorrecto, 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 incorrecto. Exacto. Ya. Ok. Chévere. Excelente. Eso me da a entender que estamos entendiéndonos bastante bien. O sea, no se necesita agregar aquí el ID del país, porque con el simple hecho de yo tener el código de la provincia, cuando yo las relacione, me llevo esto de nuevo para allá. Cuando yo las relacione aquí con provincia, con el ID de la provincia, ya yo sé de qué país es esa provincia. ¿Quedó claro el concepto? Ese es otro error que tenemos muchas veces, señores, más de las veces eh, que ustedes creen. Muy común, lamentablemente. Chévere. Entonces, vamos entendiendo, eso es importante, es importante. Otro tema o otro término, ya les hablé de la redundancia, el segundo que tenemos aquí, que es la repetición innecesaria de la información, y la integridad referencial, que no es más que aquella calidad de los datos que nos ofrece cuando creamos las relaciones correctamente. Lo que les explicaba ahorita. Yo cambio el ID en la descripción del país y no me afecta para nada en lo absoluto mi tabla de provincias, porque yo no tengo el nombre del país en la tabla de provincias, yo lo que tengo únicamente es eh, el código, el identificador, el primary key. Entonces, cuando tenemos todo eso asegurado, debemos también garantizarnos que las operaciones de actualización y de eliminación, que las actualizaciones de las operaciones de actualizaciones y eliminación me afecten tanto a la clave, a la tabla principal como a las que tienen sus relaciones. O sea, no me hace sentido que yo tenga aquí, que yo elimine al Licey, ¿verdad? Lo voy a poner en blanco para que Frederick no se. Bueno, lo borré, Frederick, lo siento. Que yo elimine aquí al Licey y que yo tenga jugadores que me digan que pertenece a ese equipo, por Dios. O sea, eso está mal. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a buscar un listado de jugadores por equipo, cuando yo lo vaya a generar, no me va a traer a David Ortiz porque el equipo 3 simplemente no existe. Se lo comió el escogido. Claro, clarísimo, ¿verdad? Entonces, si yo actualizo aquí el ID porque hubo una resolución que me dice que ahora el ID no va a ser un número de incremento, sino que le van a asignar un valor de 3 caracteres alfanuméricos. Entonces, ya aquí, si yo actualice aquí, lo mismo sucede. Yo debo actualizar de este lado. A eso se refiere la integridad referencial. Que donde quiera que se haga referencia de un valor, sea su valor real, el que está en su clave, en su tabla principal o su tabla maestra, como le llamamos comúnmente. ¿Ok? No, no es odio, es para hacer esto un poquito divertido. Si te fijas, yo no me sé ni siquiera los nombres de los jugadores, entonces ya tú te puedes imaginar la clase de fanática que soy yo, pero eh, mm, ¿qué les digo? No se han aburrido, han permanecido la misma cantidad de participantes y han pasado casi las 2 horas. Entonces quiere decir que la están pasando bien. O me pusieron todo en mute y están viendo una película, no sé. Pero están ahí. Este año es amarillo. No, no creo. Chévere. Entonces, nunca mute. Ok. Yo no sé. Yo le he dado algo aquí ahora mismo. No sé qué hice, pero bueno, en fin.
¿Es recomendable si se usa el ID con autoincremento? Mira, cuando tú haces ese tipo de práctica, de poner un ID, tú necesitas necesariamente tener algún otro tipo de control. En el caso de las personas, tú necesitas, ok, tengo mi tabla de personas y tengo el ID y tengo la cédula. Les voy a explicar ahora cuáles son los pros y los contras de cada cosa. El ID ya quedamos en que no me está garantizando absolutamente nada de integridad. Para eso tengo la cédula, ok, alfanumérico de 11 caracteres y todo lo demás. Eso sí me garantiza. Este es mi primary key, el ID, y tengo la cédula como clave candidata, que no se repite y todo lo demás lo hemos controlado por el motor de base de datos. ¿Qué sucede? Que si yo tengo una tabla que está creciendo exponencialmente, imagínate que va por el 12 millones de registros, creo que me falta un cero, 12 millones de registros, entonces cuando yo voy a hacer, todavía faltan ceros, cuando yo voy a hacer la relación con mi tabla de, qué sé yo, vamos a suponer que yo tenga personas con que las relacionamos con hijos, que esas personas tengan hijos, y yo creo la relación por la cédula, ok, cuando mi cédula, mientras la cédula me está ocupando 11 bytes de información, el ID, ¿cuánto me está ocupando? Si es entero. 4 bytes, 2 bytes, qué sé yo, pocos bytes. ¿Entiendes? Entonces, a nivel de almacenamiento me conviene utilizar esto como primary key, el ID, me va a devolver los datos más rápido porque naturalmente es mucho más fácil buscar un número entero que buscar un valor alfanumérico, por si no lo sabían, es muchísimo más rápido. Pero lo que yo debo hacer aquí es asegurarme de que yo no tenga dos Elena López que representen a la misma persona y que cuando esa Elena López tiene un hijo, tiene dos, entonces se lo asignan a una Elena López y el otro a otro. ¿Qué pasa? Que en términos de datos, entonces esos dos hijos no son hermanos, porque aquí están asociados a diferentes registros de este lado. El asunto es ese, que si vamos a utilizar esto, por eso les decía que le iba a explicar la ventaja y la desventaja. Si van a utilizar este esquema, necesariamente deben de tener algún control que te garantice que esos registros sean únicos para cada uno de los casos. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Chévere. Okay. Entonces, para terminar, ¿verdad? El asunto ya como, déjame ver, sí, exactamente, ya son un poquito más para la otra clase. En las restricciones de integridad tenemos que su definición son reglas de negocio que permiten garantizar la integridad de los datos. Un ejemplo típico, la fecha de venta de una factura bajo ningún concepto debe ser menor que la fecha del día. Entiendo yo, ¿verdad que no? El género, que se lo he mencionado varias veces, o es masculino o es femenino. Los impuestos deben ser mayor o igual a cero. Yo creo que no hay un impuesto negativo. Para eso usted debe tener un campo que diga descuento en el caso de que quiera descontar del valor total algún monto. El correo electrónico me dice, que no sé si esas rayitas ahí se aprecian, que debo tener antes de la arroba al menos un carácter, que debo tener una arroba, que luego de la arroba debo tener algún otro carácter y que después de eso debo tener un punto y que después de ese punto debo tener otro carácter, uno o n cantidad de caracteres. Me doy a entender. Eso se llama restricciones de integridad en SQL. A ver si puedo escribir. Se llama constraint. Ok. Y ahí
haciendo referencia a lo que preguntaba Manuel, si se crean a través de código SQL. Tú vas a decir así mismo como está, que el campo impuesto debe ser mayor o igual que 0. No importa que el programador en su software permita que en el campo que dice impuesto el usuario escriba una A porque le pareció chistoso o gracioso, ¿no? Al momento que le dé al botón de guardar, le va a enviar inmediatamente el motor de base de datos un error que diga no permito A dentro del campo de impuesto, no permito valores negativos. Bien, y todo eso se controla desde la base de datos. Son reglas de negocios para usted garantizar la integridad de sus datos. Porque es muy lindo que tú pongas en el diccionario de datos, tú digas, ¿dónde se borra esto? Ok. Tú digas en el diccionario de datos que el género o lleva una M o lleva una F. Ah, ok, lo escribiste en Word y después lo pasaste a PDF y se lo diste al programador. ¿Y qué te garantiza a ti que el pana no se le olvide y que luego el usuario venga y que encima lo ponga en un campo abierto y alguien por ahí ponga un 1, una X, un punto? Después, cuando queramos tener un listado de personas por género o de compras por género, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener F, M y un por ciento de error en base de datos. Deberíamos evitarlo eh, lo más que podamos. Garantizar. Recuerden que el objetivo de nosotros es tener y velar por la información íntegra, que no sea redundante, ok, que esté disponible. Hay otro error por ahí muy riesgoso que cometen varias personas de base de datos que tiene que ver con el asunto de los backups. Pero cuando hablemos de ese tema lo vamos a ver. Y cosas así como esa que ustedes van a ir aprendiendo para darse cuenta de que en el mercado realmente, como les decía, tenemos una fuerte necesidad de conocimientos muy afianzados en esta área, muy afianzados. El futuro es la información, hacia allá es que vamos. Ok, aquí en uno de los slides, a ver, del inicio, vamos al inicio. Aquí, fíjense esas notas amarillas y que molestan tanto en los ojos. Miren este dato. Dice que para el 2018 el mundo va a necesitar 1 millón de científicos de datos. Leí recientemente que en Estados Unidos actualmente, en Estados Unidos, señor, por cada administrador de base de datos, por cada 5 administradores de base de datos que necesitan, aparece uno. O sea, 5 y aparece uno. Yo busco 1 y encuentro 0. Pero, y hay una proyección, eso es actual, de que al 2020, por cada 100 aparecerá uno. Y si se ponen a pensar, hace mucho sentido con esto que está aquí en amarillo. Ok. Entonces ahí también dice, ¿cómo satisfacer la demanda del trabajo, del mayor trabajo del siglo XXI? ¿Cuál es el mayor trabajo? Científico de datos. Ese es el nombre que está adquiriendo. Leí también, no recuerdo en qué revista, pero sí estuve viendo que 3 de los trabajos más lucrativos actualmente e incrementándose están la matemática aplicada, saber trabajar con datos y tecnologías modernas. Bien. O sea, estamos ante una oportunidad. A mí me gustaría que ustedes lo aprovechen al máximo y que podamos sacar el mejor de los provechos de esto. Pero lleva una formación, como ustedes mismos han estado sorprendidos a sí mismos, muy asiduo a leer, documentarse, saber por qué se hacen las cosas. Cuando ustedes vean el asunto de la normalización, se van a ir dando cuenta de que
realmente lo que estoy contando es real. Hay un tema, hay un fallo, como decimos en mi departamento, hay un fallo, señores, con esto. Y aunque ustedes sean desarrolladores, es importante que tengan todo esto claro. La semana próxima, el jueves, perdón, yo estoy creyendo que hoy es jueves. El jueves volvió a salir la palabra pizza, para que no se le vaya a olvidar. El jueves vamos a hablar un poco del modelo relacional, como lo ven aquí, asuntos como normalización, ahí se pierde, no se gasta mucho tiempo, se invierte mucho tiempo. Y creo que es un tema que amerita el mejor de los esfuerzos por ustedes. Traten de estar aquí a la hora acordada, porque si se pierden la primera parte, ya el resto no lo van a lograr comprender. Es un aprendizaje en secuencia. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación. No quiere decir eso que no le responda ningún tipo de preguntas, pero se está haciendo grande el video y luego cuesta más trabajo subir. Bien.